Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la próxima serie Yell, Only You. El áspero timbre despertó a la ira sobresaltada. Eran las 5 de la mañana, demasiado temprano para que alguien en su sano juicio llamara a su puerta. Se había quedado despierta hasta tarde la noche anterior ensayando nuevos pasos de baile durante horas y ansiaba dormir más, pero el timbre seguía sonando. Molesta se levantó de la cama y se dirigió a la puerta principal. Al abrirla la recibió Tawan con un aspecto increíble sereno, como si las 5 de la mañana fuera la hora perfecta para una visita. Señorita guardaespaldas, gruñó Ira frotándose los ojos. ¿Por qué está aquí tan temprano? Tawan no dijo nada al principio, con una expresión indescifrable. En cambio pasó junto a Ira y entró al departamento sin esperar invitación. Ira se quedó junto a la puerta, parpadeando confusa, mientras Tawan comenzaba a inspeccionar sistemáticamente todo el espacio. Tawan, ¿qué haces?, preguntó Ira cruzándose de brazos. La casa es segura, mi padre se ha encargado de eso, las ventanas están a prueba de cualquier cosa, hay cámaras de seguridad y todo lo necesario. Aún así Tawan permaneció en silencio, revisando metódicamente cada ventana, cada rincón e incluso el propio sistema de seguridad. No parecía importarle las palabras tranquilizadoras de Ira. ¿En serio?, murmuró Ira, siguiéndola mientras Tawan entraba en la habitación. ¿También estás revisando mi habitación?, preguntó. Sin decir palabra, Tawan entró, observando el entorno. Ira suspiró apoyándose en el marco de la puerta, observando cómo la nueva guardaespaldas trataba su casa como si fuera una zona militar. Se dio cuenta de que Tawan era meticulosa. Demasiado, diría. Cuando Tawan finalmente salió del dormitorio, simplemente dijo: «La casa está a salvo». Ira entrecerró los ojos. «¿Eso es todo? Ni siquiera respondiste a mi pregunta». Tawan la miró brevemente y se dio la vuelta como si la conversación hubiera terminado. Ira puso los ojos en blanco, todavía medio dormida. «Mira, mi siguiente paso no es hasta las 11 de la mañana. Me iré a la cama, a menos que quieras dormir en mi habitación». «Adelante entonces, señorita guardaespaldas», bromeó con una sonrisa. La fría actitud de Tawan no cambió, pero Ira no pasó por alto la ligera vacilación en sus pasos. Aún así, Tawan no dijo nada, simplemente se quedó allí como una estatua, mientras Ira desaparecía en la habitación. Una vez que la puerta se cerró, Tawan exhaló profundamente mirando al suelo. Sentía una presión. Primer día y esto ya era difícil. Más de lo que hubiera pensado, reflexionó. A las 7:30 de la mañana, el olor a comida inundó la habitación de Ira, despertándola de su ligero sueño. Por un instante olvidó los acontecimientos. Olvidó los acontecimientos de la mañana. El aroma del desayuno era demasiado tentador. Se puso una bata y salió a la sala de estar, donde la recibió el rostro sereno de Tawan. La mujer estaba de pie junto al comedor con los brazos cruzados. «Pedí el desayuno», dijo Tawan en su habitual tono monótono. Ira parpadeó y su mente, aturdida por el sueño, tardó un momento en procesar la situación. «¿Lo pediste?» «Sí, en línea», asintió Tawan. Ira no pudo evitar sonreír, divertida por la seriedad con la cual Tawan lo hacía todo. «Está bien, gracias». Se sentó y comió un poco, pensando en maneras de hacer que Tawan le hablara. Después de comer un poco, levantó la vista y con una sonrisa preguntó: «¿Significa que también me estarás viendo comer? ¿Siempre a la vista de tu cliente VIP?» La expresión de Tawan no cambió, pero había una ligera tensión. Cuando respondió: «Prepárate, salimos a las 10». «Claro», dijo ella sin dejar de sonreír, mientras terminaba su desayuno. A pesar de su apariencia fría, no pudo evitar notar las sutiles reacciones de Tawan, como si algo se estuviera manifestando. Ella estaba tentando la suerte. Ira soltó su último comentario: «Si querías que siempre estuviera a la vista, señorita guardaespaldas, podrías haberte quedado en mi habitación». Vio fugazmente a Tawan, que se dio la vuelta hacia el fregadero, con la espalda rígida. Por un instante, Ira creyó ver un ligero rubor en el rostro de Tawan, pero antes de que pudiera decir algo, Tawan respondió con su tono monótono: «Prepárate». Sintiéndose derrotada y curiosa, Ira finalmente se retiró a su habitación. Una vez cerrada la puerta, Tawan se quedó de pie junto al fregadero con la mirada perdida. El corazón le latía con fuerza y se lo llevó a la mano, intentando calmarse. Miró el reloj. Solo es el primer día, pensó, sintiendo que el peso de sus emociones amenazaban con salir a la superficie. Miró al cielo por la ventana. Su expresión se suavizó un poco. ¿Cómo voy a superar todo eso? Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. En los próximos videos seguiremos con el spoiler.
Y si te gustó el video, por favor suscríbete al canal. Cuídense mucho.